Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, como ustedes saben, el día de ayer no pudimos trabajar lo que era el tema que correspondía a razonamiento verbal, pero muy bien, el día de hoy les voy a pedir por favor que puedan tomar atención, voy a hacer la parte explicativa. Ustedes cuentan con una ficha que se les entregó el día de ayer y en el caso que no la tuviesen, la pueden descargar del Cubicol. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar. El tema que nos correspondía el día de ayer, y bueno, lo estoy desarrollando porque la práctica del día viernes incluye este tema, así que ustedes saben que el cuarto bimestre es un bimestre relativamente corto, por ende necesitamos desarrollar cada uno de los temas trabajados. Vas a tener la ventaja de poder ver este video, de poder verlo más de una vez, ¿no? Si es que algún aspecto te queda pendiente o hacer las consultas, ¿no? Me puedes escribir a través del Cubicol y poder responderte en el tiempo oportuno. Estoy dejando el tiempo un poco más extenso hasta el día martes, o sea, vas a tener, si el día lunes hay algún ejercicio que tienes alguna duda, puedes acercarte y dialogar conmigo. Muy bien, chicos. Voy a empezar, voy a compartir pantalla. Aquí voy a poner las diapositivas que están en el cubicol también, ¿no? El tema que nos corresponde es oraciones eliminadas. Recordemos algunas ideas. Recuerda que los textos están formados por oraciones, ¿no? Los párrafos son un conjunto de oraciones, separados por punto seguido. El punto y aparte me delimita, ¿no? Hasta dónde corresponde cada párrafo. Así que vamos a iniciar. No te olvides que un texto habla de un tema específico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un texto específico, es importante detallar que existe dos tipos de información, ¿no? Las ideas principales y las ideas secundarias. En todo párrafo voy a encontrar una idea principal. Esta puede estar al inicio, puede estar al centro, puede estar al final. Y las demás ideas lo que hacen es sustentar esta idea principal. Esto lo vamos a ver de manera más clara a través de los ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí, no? Dice, en todo texto encontramos ideas principales y secundarias. Solo así se puede eliminar lo que es innecesario. Entonces, ¿qué es lo que voy a eliminar? El término innecesario indica aquello que está de más, ¿no? Ahora, existen criterios también, ¿no? Para saber qué es lo que está de más, porque recuerda que el contenido puede referirse al mismo tema. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero trabajar lo que es accidentes verbales, ¿no? Los accidentes verbales obviamente están asociados al número, al tiempo, al modo, voz, elementos que trabajamos cuando nosotros vimos el verbo, ¿no? Pero de repente yo quiero trabajar un poco de lo que es la estructura del verbo, ¿no? O sea, incluyo la estructura del verbo. Esta oración o este contenido se alejaría de mi objetivo porque mi título me dice accidentes verbales, ¿no? Los accidentes del verbo son los que ya hemos mencionado. En el caso de la estructura del verbo, si bien tiene que ver con el verbo, es parte de otro tema, de lo que es morfología, ¿no? Entonces, este tipo de oración estaría de más, ¿no? Pese a que es el mismo contenido, el tema principal es el verbo, ¿no? Pero se escapa del objetivo, ¿no? Que en este caso sería trabajar lo que son accidentes. Eh, yo te mencionaba hace un momento lo que implica un criterio, ¿no? ¿Qué es un criterio? Un criterio es lo que me orienta para saber qué es lo que yo debo eliminar. La oración se va a eliminar, o la oración que se va a eliminar, va a tomar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, puede ser redundante. El término redundancia implica repetir información. ¿Qué es repetir información? Mencionar algo que ya está. Ahora, quizás podamos interpretar algo que ya está como que voy a eliminar lo que está después, ¿no? No necesariamente. Yo voy a encontrar dos oraciones que tienen contenido similar, pero una de ellas tiene mayor información. Entonces, la idea es eliminar aquella que tenga menos información. Esto vamos a ver de manera más clara en los ejemplos, definitivamente, pero tenlo presente, ¿ya? Entonces, un criterio que yo puedo aplicar es la redundancia, ¿no? O repetición de información. Otro criterio es irrelevancia, ¿no? El término irrelevancia significa información que no es importante, información que no es importante según el contenido, ¿no? Es irrelevante, así como el caso que te mencionaba del verbo, yo quiero mencionar estructura, en el caso sería irrelevante, ¿no? Porque mi objetivo, como lo mencioné previamente, era accidentes gramaticales del verbo o accidentes verbales. Entonces eso implicaría que la información de esta oración no estaría relacionada, sería irrelevante en este caso, ¿no? Porque como hemos mencionado, hay que tomar en cuenta el tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del texto o del párrafo que yo estoy leyendo? Ojo, ten en cuenta, esto es importante, ten en cuenta estos puntos. Se elimina la oración porque este contenido ya está presente en otro. Ahora, como te mencioné, no necesariamente esta información tiene que ser anterior. Es decir, si encuentro en la número uno y en la número 2
Información similar no significa que voy a eliminar la de la 2. Ah, bueno, elimino la de la 2 porque ya está en la uno. No, no. Tengo que comparar estas oraciones y aquella que posea menos información será la que voy a eliminar, ¿no? Entonces, este contenido está presente en otra, anterior o posterior, en aparición. O puede ser que la oración no guarde relación con el contenido. Esto también es un elemento que podría presentarse, ¿no? Yo tengo que ser bastante minucioso al momento de leer mi texto. Entonces puede ser que lo que me está comentando no tiene relación con lo que hemos mencionado. De repente estoy hablando acerca de un juego, ¿no? Por poner un caso, de juegos que se desarrollan en el agua, ¿no? Entonces, cada oración me va mencionando juegos desarrollados en el agua y de repente me menciona el tenis, ¿no? Esto, por ejemplo, no guardaría relación, ¿no? Porque como hemos mencionado en las oraciones previas, todas están asociadas a deportes acuáticos. Entonces, una oración que hable sobre un deporte en tierra no guardaría relación con el texto, ¿no? Y por ende debería ser eliminado, ¿no? Y también otro elemento que voy a tomar en cuenta es que se repita con otras palabras en una precedente, ¿no? Es decir, que haya dos oraciones iguales, solo que una de ellas tiene información, o sea, la misma información, pero con diferentes palabras, es decir, con sinónimos o términos que están, en este caso, reemplazando a palabras con significados equivalentes, ¿no? Como te menciono, esto es teoría, la parte práctica es la que nos va a ayudar y nos va a guiar. Muy bien, esta es la parte teórica de lo que te mencionaba. Vamos a tomar en cuenta esta imagen que tienes en pantalla para poder visualizar aquello ya muy importante, ¿no? Dice, las siguientes tres oraciones pertenecen a un solo párrafo, ¿no? Entonces dice, Manuel examina minuciosamente a los animales que trata. Su trabajo como médico así lo exige. Elabora en una clínica veterinaria muy competente, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, veo un texto, ¿no? Voy a repetirlo. Esto es importante tomar en cuenta, ser bastante minucioso al momento de analizar el texto, ¿no? Dice, Manuel examina minuciosamente a los animales que trata, ¿no? Por ende, ¿no? Yo entiendo que Manuel es un veterinario porque me habla de animales y los trata. En la oración tercera dice, elabora en una clínica veterinaria muy competente, ¿no? Estas oraciones corresponden a un mismo texto, ¿no? Pero en la segunda es muy genérica, ¿no? Es su trabajo como médico, así lo exige, ¿no? Entonces, en este caso, esta oración yo la eliminaría, ¿no? Porque el término médico, entonces, si tú te das cuenta, en la C dice una clínica veterinaria, ¿no? Este último elemento, ¿no? Que vendría a ser un adjetivo, ¿no? Que acompaña, en este caso, al sustantivo clínica, me determina veterinaria que está asociada a animales, ¿no? En la C, la información, el término médico se aleja, ¿no? Se distancia del objetivo de lo que el texto me quiere presentar. Por ende, esta oración yo la eliminaría, ¿no? Estamos viendo ejemplos bastante básicos para que puedas tomar en cuenta estos detalles. Ahora, recuerda, un texto, como te mencioné previamente, tiene información principal o ideas principales y también va a presentar ideas secundarias. ¿Cuál es la función de la idea secundaria? Complementar la idea principal. Dice, el siguiente párrafo está formado por tres proposiciones, tres ideas, o sea, sería una oración compuesta, ¿no? Porque recuerda que una oración compuesta es una sola, solo que está formada por proposiciones. Cada una de las divisiones que presenta, cada una de las oraciones, por llamarlo así, se van a unir en una sola estructura y cada una de ellas va a funcionar como una proposición, así se les llama, ¿no? A ver, dice A. Los mamíferos constituyen la clase de animales que más se han extendido por el planeta, ¿no? Es la primera idea que tengo, ¿no? Los mamíferos constituyen la clase de animales que más se han extendido en el planeta. Dentro de esta clase se reconocen distintos órdenes, entre los que destaca el hombre. Una característica consiste en proteger sus crías. ¿Cómo me doy cuenta que una idea es principal? Eh, no se puede sacar de la oración. A ver, te pongo el ejemplo. Yo no podría decir directamente, dentro de esta clase se reconocen distintos órdenes entre los que destaca el hombre. ¿De qué estoy hablando? No lo sé. O iniciar con una característica consiste en proteger sus crías, ¿de quién hablamos? Entonces, la primera oración en este caso no puede ser excluida, ¿no? Este vendría a ser la idea principal. ¿Y por qué es importante indicar e identificar la idea principal? Porque es para saber de qué estoy hablando, ¿no? En este caso estamos hablando de los mamíferos y aquí me menciona detalles respecto a ello, ¿no? Esta sería la idea principal y las otras dos serían secundarias. ¿Y en qué me serviría esto? Porque si tengo una estructura y de repente hubiese una alternativa de
y dice su cuerpo está cubierto de plumas, ¿no? Este elemento ya no encajaría dentro de este tipo, ¿no? Estamos hablando de aves, ¿no? Entonces, este se alejaría. Entonces, pero ¿cómo sé que se aleja? Porque todas tienen que ver con un solo tema. ¿Y mi tema cuál es? El que contiene la idea principal, que en este caso son los mamíferos, ¿no? La B y la C se desprenden de esa primera oración. Ya, ahora recuerda, la idea principal no necesariamente tiene que estar al inicio. En muchos casos, y en la mayoría probablemente, se encuentran al inicio, pero no siempre se hace. A ver, vamos a ver un ejemplo ya práctico, ¿no? Aquí tengo un ejercicio, voy a tomar el lápiz virtual y dice uno, ya habían perdido toda esperanza, ya habían perdido toda esperanza. Esta es mi primera proposición de este párrafo, ya habían perdido toda esperanza. Llevaban 5 días en aquel destartalado bote. Recuerda que las palabras las debo conocer, si no conozco, pues debo buscar el diccionario, ¿no? El término destartalado significa viejo, desgastado, destruido, ¿no? Entonces, entender que el bote estaba en esa situación. Entonces dice, ya habían perdido toda esperanza, llevaban 5 días en aquel destartalado bote, el mar comenzaba a ondularse peligrosamente, el humo en el horizonte los hizo temblar de alegría, y dice la última, ¿no? Seguro era un barco, estaban salvados, ¿no? Entonces, aquí, como yo te mencionaba hace un momento, hay que tomar en cuenta el contexto de la oración. A ver, toma su tiempo, toma su tiempo porque yo debo entender de qué me quiere hablar este texto, ¿no? El primero dice que ya habían perdido toda esperanza, ¿no? Esta es mi primera proposición. Ya habían perdido toda esperanza. Luego me dice que llevaban 5 días en aquel destartalado bote, lo cual me implica una secuencia, ¿no? Dice, el mar comenzaba a ondularse, dice peligrosamente, el humo en el horizonte los hizo temblar de alegría, y el último dice seguro era un barco. Estaban salvados. A ver, el contexto de qué nos habla. El contexto de qué nos habla en este caso, ¿no? Nos está hablando de una situación específica, ¿no? En la cual naturalmente había un temor, ¿no? Porque si tú te das cuenta en el primer dice que ya habían perdido toda esperanza. ¿Por qué? Porque llevaban 5 días en aquel destartalado bote, ¿no? Porque implica todo el proceso que se suscita en torno a una situación de esta naturaleza, ¿no? Si bien la tercera tiene que ver con el contexto, pero este proceso, imagínate que en 5 días ya lo debieron haber vivido definitivamente, ¿no? Mira, dice que habían estado 5 días, ¿no? Habían perdido esperanza. En la cuarta me menciona un hecho después de esos 5 días, ¿no? Dice, el humo en el horizonte los hizo temblar de alegría y de seguro era un barco que estaban salvados, ¿no? Esta secuencia yo la puedo asociar a qué punto, al punto de que se encontraban en una situación en la cual, pues, el tercer elemento en este caso sería irrelevante, ¿no? Porque me quiere contar de la situación en la cual se encontraban estas personas y qué hecho los va, en este caso, tranquilizar de cierto modo, ¿no? Entonces, la tercera oración en este caso sería la que yo voy a eliminar. ¿Está bien? Entonces, es importante en este tipo de ejercicios que pueda tomar en cuenta el contenido del texto, no simplemente marcar lo primero que venga a mí. Tengo que analizar el texto y ahora sí te voy a compartir la ficha. A ver, esta es la ficha que les entregué, ¿no? Su compañera les repartió. En el caso que no la tuviesen, como les mencioné, pueden descargarla. La encuentran en el cubículo. A ver, tenemos algunos ejercicios. Vamos a desarrollar también aquí algunos. Ya, yo te pido por favor que con toda la paciencia del mundo puedas escuchar y puedas buscar, identificar, ¿no? Aquella información que vamos a eliminar y por qué. ¿Ya? Entonces ya luego tú vas a trabajar eso. A ver, vamos al primer ejercicio. Yo te voy a pedir siempre, y te lo mencionaba previamente, el hecho de analizar cada proposición que forma este párrafo. A ver, ya voy a tomar mi lápiz virtual y me habla acerca de la atmósfera, es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. Quiero subrayar este punto, ¿ya? Porque es un detalle importante, ¿no? Entonces, la atmósfera es una capa gaseosa, ¿no? El elemento gaseoso nos indica un estado, ¿no? Entonces, eso es importante. Segunda oración dice, tanto en su parte sólida como líquida.
¿Mm? A ver, quiero que me ayudes. Es impalpable, no se puede tocar, ¿no? Lo impalpable. Está compuesta de varios gases y especialmente está compuesta de nitrógeno, ¿no? Sabemos que el nitrógeno es un gas. Entonces, analizamos. Estamos hablando de la atmósfera y yo entiendo, comprendo que ese es mi tema, definitivamente, ¿no? Todas estas proposiciones están relacionadas a la atmósfera, pero a ver, te doy unos segundos. Sé que no me puedes responder, pero ¿qué oración eliminarías? Toma en cuenta lo que te menciono. La atmósfera es el tema y me dice que es una capa gaseosa, ¿no? Yo te hablaba que es un estado, ¿no? Es un estado en el que se encuentra. ¿Mm? Analiza. Si hablamos de una capa gaseosa, obviamente está compuesta por varios gases, lo cual esto tiene que ver con esto. Dice especialmente compuesta de nitrógeno. Bueno, ese es uno de los elementos junto al oxígeno que más contiene, en este caso, la atmósfera, ¿no? Por ende, son elementos gaseosos, por lo tanto, también tiene que ver con el texto. Es impalpable, una característica propia de los gases. Ahora, la segunda oración, quiero que te fijes en algo. Si estamos hablando de una capa gaseosa, acá me dice tanto en su parte sólida, ¿no? O sea, si estamos hablando de una capa gaseosa, no me dice que es una mezcla de una capa gaseosa y sólida, sino acá me dice que es gaseosa. En cambio, en la segunda me dice tanto en su parte sólida y líquida, ¿no? Entonces me doy cuenta que esta información se contradice con las demás, porque me habla de capa gaseosa y en este caso me habla de parte sólida y parte líquida. Por ende, la segunda oración sería la que elimina, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta, como te digo, implica el analizar el texto, ¿ya? A ver, no lo voy a hacer en forma secuencial, voy a recurrir a la tercera oración. A ver, eh, dice, era muy hermosa, te lo juro, nunca había visto a alguien tan bella, habla de hermosura, habla de belleza, ¿no? Segundo, ojos claros, explosivos, que forman parte de lo que le atrajo, ¿no? Porque al inicio, en la primera oración me dice que era hermosa, ¿no? Y nunca había visto a alguien tan bella. Luego sigue el por qué, ¿no? La considera bella, habla de ojos claros, explosivos. En la tercera dice cejas pobladas, nariz recta y lindos labios. Este lindos también está asociado a la belleza, ¿no? Entonces, si te das cuenta, dice cejas pobladas, nariz recta, no necesariamente para todos eso tiene que ser bello o no me hace ver que quien lo dice le parezca algo bonito. Pero en la siguiente me dice lindos labios, ¿no? Lo cual me indica que este conjunto de elementos son agradables a la vista de quien menciona esto, ¿no? En la cuarta dice vivía muy cerca, y en la quinta dice su cabello dócil revoloteaba con el viento, ¿no? Yo estoy seguro que aquí ya lo pudiste identificar. Definitivamente la oración que no guarda relación con las demás, ¿no? Está muy sencillo, ¿no? Si te das cuenta, todas están asociadas a la belleza, los ojos claros, las cejas pobladas, los lindos labios, su cabello dócil, el término dócil habla de suave. En cambio, en la cuarta me habla de que vivía muy cerca, ¿no? Esto no tiene nada que ver con una descripción física. Por ende, no tiene nada que ver, es irrelevante este dato, ¿no? Es un dato irrelevante. El hecho de que viva cerca no tiene nada que ver con lo que menciona, ¿no? El hecho que le haya impactado. ¿Qué le impactó su belleza? No si vivía cerca o no, ¿no? Por lo tanto, la cuarta oración, por ser irrelevante, es la que voy a eliminar. ¿Ya? Listo. A ver, a ver una más. Vamos a ver una más y luego vas a trabajarlo tú. Ya vas a trabajarlo. Te sugiero que puedas ver el video, que te tomes el tiempo de analizar cada proposición y te va a ser sencillo, no te va a ser complejo, definitivamente, ¿no? Pero tómate ese tiempo. A ver, vamos con esta, ¿ya? Los galgos. De repente no sabes qué son galgos, pero ahí me lo va a describir, ¿no? Me dice los galgos son una raza de perro. ¿De qué me habla? De los galgos. ¿Qué son estos? Una raza de perros. Seguimos. Son utilizados en múltiples competiciones, ¿no? Son utilizados en múltiples competiciones. En esto, obviamente, me está hablando de los galgos y el empleo que se da de ellos, ¿no? Tercera oración, posee buena figura y potente musculatura. Si me doy cuenta, me está hablando de aspectos físicos, ¿no? Acá me dice son una raza de perros. Aquí me está hablando de los usos que se da de este animal. Y en la tercera me habla de cómo es físicamente, ¿no? Pesan entre 30 y 32 kilos. Este elemento pertenecerá a su descripción física o al empleo que se da definitivamente a su descripción física, ¿no? Por ende, esta de aquí está asociada a esta.
Tienen mucha fibra y velocidad. Ah, la fibra y velocidad se va de su musculatura, ¿no? Por lo tanto, también son características físicas. Esta también está asociada. Esta, esta está asociada y por ende tienen que ver con esta. Este elemento sería irrelevante, ¿no? Por lo tanto, la segunda oración es la que elimina. Muy bien, chicos. Luego vas a tener algunos ejercicios más. Aquí tienes algunos ejercicios más que te voy a pedir que lo trabajes con paciencia. Trabajarlo con paciencia, trabajarlo con tranquilidad y desarrolla tomando en cuenta los pasos que se te ha mencionado, ¿no? Así que muy bien, chicos. Voy a dejar de compartir y les doy hasta el día martes para que puedan desarrollar sus actividades. Cualquier consulta lo pueden hacer a través del Cubicol o el mismo lunes, ¿no? De repente con su ficha bien. Que tengan buen día.